Una serie de explosiones ha sacudido la capital belga. 2 de ellas se han producido en el aeropuerto de Bruselas, seguidas por una detonación en el metro de la capital, según reportes. El reloj marcaba en Londres las 9 menos 10 de la mañana. A esa hora estallaba la primera bomba en un túnel. En los siguientes 15 minutos estallaban otros 2 artefactos también en los subterráneos del metro, en plena hora punta. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Sí, es un poquito tremendo, además. Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo. No, la otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. El objetivo de los terroristas es aterrorizar a la gente, pero no nos vamos a dejar aterrorizar. ETA ha cometido una masacre en Madrid. El atentado terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertos y casi 900 heridos. 5 minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid. Saludos, buenas noches. Esta es imagen en directo hasta ahora del centro de París. This is a heartbreaking situation, and obviously those of us here in the United States know what it's like. We've gone through these kinds of episodes ourselves, and whenever these kinds of attacks happened, we've always been able to count on the French people to stand with us. They have been an extraordinary counterterrorism partner. Bien es cierto que la sociedad va evolucionando constantemente. No obstante, tenemos la oportunidad de poder cambiar las cosas si todos trabajamos juntos. El extremismo es un problema que afecta a todo el mundo. Bruselas es el más reciente, pero también París, Londres, Madrid y Nueva York, entre otras ciudades. E incluso, ¿por qué no?, hablar de la propia zona de Siria y norte de África, donde se ven estos actos cada día. Y parece que no le damos tanta importancia como si sucediera de forma cercana a nosotros. Pues nada, estamos aquí con San Martín, Jesús San Martín, experto en seguridad política y sobre todo profesor aquí de la Universidad de Alicante. Te queríamos agradecer sobre todo el hecho que nos puedas conceder un rato para poder hablar sobre este tema que hoy en día nos preocupa tanto a nivel mundial. Entonces, nada más para empezar contigo, queríamos preguntarte un poco sobre el tema del extremismo, ¿no? Queríamos que nos pusieses en situación. ¿Qué entendemos hoy con esa palabra? ¿Qué asociamos? Básicamente la exclusión, el odio al contrario, el odio al diferente y la idea de excluir a aquel que no comparte, no condivide y no se maneja contigo. Un extremista no tiene que ser una persona de ideas políticas radicales, puede ser alguien de centro, pero es alguien que excluye y que convierte la segregación en un objeto político por sí mismo. Eso ya de por sí es ser extremista, porque la democracia es integrar, es incluir, es subsanar, es corregir errores. En cambio, el que es manifiestamente antidemócrata, también en la vida social, que es el primer paso, se convierte en excluyente de aquello que no le place, de aquello que manifiestamente ataca sus valores que considera más seguros y sagrados. ¿Y a partir de qué momento entonces podríamos estar hablando de esta persona que ya se puede calificar como extremista? Porque tiene que haber un momento en el que digas, no, ya dejas de defender unos valores por una causa justa y empiezas ya como
a llevarlos un poco al extremo, ¿no? ¿A partir de qué momento se podría localizar a este tipo de personas? Eso está básicamente en la vida social y personal, de entrada, antes de la política, antes de la ideología, que suele ser la siguiente fase. Hay ya, en esa vida social y personal, se puede constatar el perfil radicalizado de comportamiento, de conducta de una persona. Cuando alguien no atiende a razones, cuando alguien descarta cualquier tipo de argumento que no sea el que él quiere afirmar, reforzar en cada momento determinado, ya tenemos manifiestamente un caldo de cultivo muy propicio para la exclusión y, por supuesto, para el odio que puede ser personal y social en primera etapa, y luego también, muy importante, el odio político e ideológico, que puede partir incluso de posiciones entre comillas moderadas, pero que al final se convierte también en una patología, y en una patología claramente antidemocrática y proautoritaria. Bien. Lo que sí que nos llama la atención es sobre todo cómo esta gente se alimenta, al fin y al cabo cómo va poco a poco creciendo, y sabemos, una persona que tenga un conocimiento razonable sabe que son causas que, bueno, al fin y al cabo no son justas hoy en día. Pues queremos ver de la manera que nos puedas explicar cómo esta gente alimenta a otras personas para que se unan a su causa, cómo pueden fichar a este tipo de sociedad y que se unan. Hay varios factores, por ejemplo, el agravio comparativo. Este tipo de personalidad psicológica suele tener un elemento de agravio respecto del resto o de muchísima población, en cuanto que se sienten odiados, se sienten marginados, siempre se sienten víctimas de alguien y, por supuesto, no se ven nunca como verdugos de otros, pero el proceso se repite. Ellos duplican de alguna manera los supuestos agravios que han recibido y de manera permanente buscan una bestia negra. Ese es el segundo elemento fundamental. Siempre hay alguien que tiene culpa, siempre hay alguien que tiene una responsabilidad, siempre hay alguien que es manifiestamente imperfecto y siempre hay alguien que va contra ellos y que lucha contra ellos. De acuerdo. Al que se debe odiar. Siempre hay alguien que tiene la culpa de lo que esté ocurriendo. Ellos nunca se equivocan y el error siempre es de la otra parte. Es una mentalidad, es la extremista, la fanática, en este caso, manifiestamente imperfecta, pero además imperfecta por voluntad propia, que acaba derivando en una rigidez psicológica, social, política, claramente antidemocrática, que perjudica incluso su desarrollo profesional. Claro, y luego partimos de la base también de que hemos visto hoy en día, por ejemplo, muchas noticias que nos dan a entender que utilizan incluso redes sociales, utilizan medios de comunicación, radio, programas de televisión, incluso amenazas hechas en formato vídeo y las envían directamente a los propios países con tal de captar a estas personas. Entonces la importancia entendemos que es muy importante hoy el mundo interglobalizado en sí, ¿no? Sí, es una falsa globalización en el fondo, se basa todo en medios de comunicación fulgentes y refulgentes. Internet es su ámbito mayoritario, pero es un ámbito mayoritario porque está sobredimensionado. Tú puedes lanzar un mensaje en Internet y dar a entender que detrás de ti hay 1 millón de personas y detrás de ti hay 4 locos. Pero eso es Internet, o sea, no hay capacidad ninguna hasta el momento presente de evaluar la densidad demográfica que puede tener una idea u otra, y eso a ellos les protege mucho, les ampara también el anonimato, y pueden intercalar lo que antes eran lobos solitarios independientes, si se quiere llamar así, ahora son manadas que se interconectan a través de redes. El caso de Breivik es gravísimo. Breivik se nutre, se forma y de alguna manera genera una ideología, en este caso totalitaria, de extrema derecha, en Internet. Y se crea una familia en Internet y genera una familia ideológica, fanática, y ahora tiene emuladores y por supuesto también admiradores en medio mundo por Internet. ¿Por qué? Se ha creado un mito y ese mito se convierte en un dogma, porque son de mentalidad extremista y por tanto creyentes de los dogmas como factores fundamentales de comportamiento. Y por ejemplo, yo sí que te quiero poner en situación porque hay gente que directamente decide integrarse a esta sociedad digamos, errónea, por decirlo de algún modo, que busca, por un lado, sobrevivir, porque hay gente que se une por necesidades. Entonces, ¿qué les llama la atención a este tipo de gente? Porque a mí el hecho de que me vengan un grupo de esta categoría e intente convencerme para unirme, yo creo que hay que poner como un filtro, ¿no? A saber este tipo de gente qué necesidad puede surgir para que yo me pueda unir a este tipo de gente en la sociedad. Los factores son muy distintos, depende de cada persona, pero hay casos, por ejemplo, de gentes que se encuentran absolutamente desvalidos, tienen poca autoestima, se sienten marginados y en sus hogares, en sus entornos sociales, son manifiestamente despreciados, humillados, o al menos esa es la percepción que ellos tienen. Y una causa aparentemente refulgente que les brinda esa cohesión, esa idea de espíritu, de acogimiento, de alivio y de familia, de nueva familia, puede resultarles atractiva, aunque venga de la mano de un grupo de fanáticos claramente nocivos para su futuro vital. Hay otro tipo de casos también, y hay muchos más, ¿no? Pero por citar uno de ellos,
personas muy bien instaladas, personas muy bien situadas, que lo hacen simplemente por aventurerismo o por vanidad, egolatría. O sea, el ego es un factor movilizador fundamental. Hay mucha gente que tiene pulsiones narcisistas, y aquí tendremos que hablar de Freud, pero no dará tiempo seguramente. Pero esas pulsiones narcisistas al final lo que llevan es: yo quiero ser algo importante en la vida, y ese algo importante te lo da una causa, entre comillas, supuestamente heroica, fin de comillas, que genera un hálito, que genera un espectro totalmente sobredimensionado y que te da el poder de la vida y la muerte sobre otros. Es el sueño de muchas personas de perfil mediocre, que están constreñidos y absolutamente limitados por las leyes, las morales de Occidente. En cambio, fuera de ese ámbito, pueden actuar como realmente son. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Por qué se cometen violaciones contra mujeres y contra otras personas? Niños, por ejemplo. Porque esos criminales, esos asesinos, de pronto tienen un momento en el que pueden actuar criminalmente, porque tienen la oportunidad, son animales y actúan como tales. En tanto que la represión se mantenga sobre ellos, en el sentido de ley coactiva y, por supuesto, también moral represora de ese tipo de comportamientos criminales, no podrán actuar o se limitarán mucho de ello. Pero son una minoría, sí, de acuerdo, pero esa minoría, cuando tiene la oportunidad, saltará. Y eso es lo que está ocurriendo con este tipo de minorías. Hay gente que llega porque son así, y hay gente que llega porque los convierten así. Los primeros son irrecuperables, los segundos no. O sea, que partimos de la base de que podemos encontrar diferentes tipos de extremismo hoy en día. Sí que es verdad que, bueno, con el tema del Islam es lo que tenemos quizás, por desgracia, más en nuestras mentes, pero podemos encontrar diferentes clases. Me acabas de comentar el tema de la violación de género, la violencia de género en sí. ¿Y qué más podemos encontrar en culturas? ¿Qué más? ¿Qué tipos de extremismo? Lo primero que hay que tener claro es que el Islam es víctima del radicalismo y no fuente del radicalismo. El Islam no tiene nada que ver con el fanatismo ni tampoco con ningún comportamiento sesgado, todo lo contrario. Que haya personas que hagan un mal uso de la religión, de esa o de otra, en el sentido estrictamente criminal, no tiene nada que ver con los valores de paz y de solidaridad que transmite el Islam, y no digamos ya también otras religiones que son igualmente hermanas. Eso hay que tenerlo muy presente porque es el factor fundamental. El éxito mayor que pueden tener, por ejemplo, los terroristas que se apoyan en ese supuesto argumentario, sería provocar una noche de San Bartolomé en Europa o en cualquier parte de Occidente, donde los civilizados europeos fuesen en estampida, provocando muerte y terror entre sus conciudadanos pacíficos, honrados, de otras religiones. Eso es lo que nunca debe ocurrir. Ellos saben perfectamente que Europa es imbatible y Occidente en general también, y no la van a poder derrotar militarmente, pero el objetivo es provocar la crisis moral dentro de nuestros países. El propio pánico. Sí, el pánico general y masivo, el desgobierno de la sociedad, en el sentido social del término, el hundimiento completo de la convivencia y la desconfianza absoluta, que pase en alguien y por el solo hecho de ser o pensar seguramente de una religión que sea distinta a la mía o de ninguna religión, lo que fuere, provocar en esa persona la etiqueta de sospechoso. Ese será el mayor éxito de los terroristas y eso es lo que pretenden conseguir realmente. Rompernos y provocar movimientos radicales dentro de Europa que vayan en sentido contrario, pero contra, por ejemplo, los inmigrantes que son víctimas del terrorismo y que deben ser acogidos en Europa de una forma o de otra. Parece como que si quisiesen marcar un momento concreto en la historia, como que están intentando volver a realzar ciertos valores que, bueno, ellos defienden, pero bueno. Al fin y al cabo, sabemos que tú estás trabajando como experto en todo este campo y nos ayudas constantemente día a día. ¿Qué medidas, qué soluciones proponemos a nivel profesional, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que poner una solución a esto, tenemos que intentar combatir este tipo de extremismo. ¿Qué soluciones tú como experto nos puedes aconsejar? Toma de datos por parte de los servicios de inteligencia mucho más masivos, dotación de medios suficientes, que no los hay, para todos los cuerpos de seguridad públicos que se manejan en el tema y, por supuesto, saber quién entra y quién sale de Europa en cada momento, en el caso de Europa. Cuando digo Europa no me refiero a algunos de los países, sino a todos los países de Europa que estén coordinados en materia de inteligencia y de seguridad. Eso es fundamental. La inmensa mayoría... Pero ¿quién entra y quién sale? O sea, como una especie de registro a cada ciudadano europeo. Llámalo como quieras, pero evidentemente lo que no puede ser es que esté entrando y saliendo personas de Europa que no se sepa quiénes son ni a qué vienen. Pero al mismo tiempo ahí como que estamos combatiendo un poco la privacidad de cada uno, quiero decir, ¿no? No tiene por qué, o sea, yo los viajes que hago son totalmente pacíficos, yo no tengo ningún interés, la inmensa mayoría de personas no tendrán ningún interés en ocultar los datos que pueden garantizar su mejor seguridad. No se trata de saber si uno va a verse con alguien por lo que fuere, sino simplemente esa persona, quién es, de dónde viene, a dónde va.
Es algo elemental. Hay muchas medidas de control que queremos sobre... Pero es una medida de control realmente efectiva, porque eso es lo que realmente salvaguardia y garantiza la seguridad interna de Europa. No se trata de crear una fortaleza, sino todo lo contrario. Y estas medidas tendrán que expandirse también a los países amigos del norte de África y no digamos ya de otras zonas geográficas muy afectadas por el terrorismo. La seguridad debe ser para todos. Y eso es una herramienta. Eso sí que te quería comentar, que nos dieses a entender lo que es eficacia, porque sí que entendemos, por ejemplo, hace poco, por desgracia, hemos tenido 2 atentados en Bruselas y hemos visto esto. Sabemos ya de antemano que hay precedentes y ya vienen como avisando de que cualquier situación puede provocar otra vez un ataque terrorista. Países advertidos, países que son ya catalogados como puntos críticos y fáciles en que se provoquen atentados. Aún así, sabiendo que existen todas estas advertencias, las medidas vuelven a ser ineficaces en cierto modo. Es lo que he dicho antes y es lo que tú me estabas repreguntando. Estamos en el mismo problema. Vamos a ver, los terroristas que atentan en París vuelven a Bélgica pasando la frontera, sin ningún problema o con muy poca dificultad, y se reinstalan en sus lugares habituales, barrios, calles, sin ninguna dificultad máxima. Esto indica claramente que faltaba información. O sea, ¿que hay terroristas en Europa? Sí. ¿Instalados? Sí. ¿Preparados para actuar? Sí. No, ¿por qué no se les puede detener a todos? Falta información. Es lo que digo. Una debida información nos permitiría erradicar el problema de forma rápida o masiva, si no total. Y los políticos están fallando. Vemos los problemas en Europa: racismo, discriminación, pobreza, desempleo. Es un enorme problema al que nos está ofreciendo una perspectiva o solución. En segundo lugar, también ha fallado la política exterior de los estados occidentales de la Unión Europea. Y en tercer lugar, hay un problema también en los medios de comunicación que se centran en una pequeña minoría dentro de la comunidad musulmana y no la mayoría de los musulmanes. La radicalización se achaca a una mezcla explosiva de redes sociales y predicadores extremistas. Según los sociólogos, no se trata de religión, sino de un sentimiento de exclusión. El gobierno francés anuncia un plan de 11 medidas para reforzar el conocimiento de los valores republicanos. Se incluye la sensibilización de los profesores para llegar tanto a los alumnos como a los padres. Estamos aquí ahora con Pastor, tenemos diplomático de la República de Cuba, exmilitar también, principalmente ha sido miembro de oficial del ejército cubano también, lo podemos entender, y sobre todo, cómo no, eres profesor de la Universidad de Alicante de Introducción a la Ciencia Política y también de Política del Medio Ambiente, o sea, un perfil muy completo para una persona, y la verdad es que es un orgullo poder compartir contigo 10 minutos aquí con este tema. Queríamos preguntarte sobre todo por el tema de la diversidad. Sabemos perfectamente que nuestro proyecto va a hablar del extremismo, queremos ver las maneras de solucionar esta causa, pero principalmente vamos a tratar un poco de ir un poquito más para allá. Esa diversidad, la diversidad cultural como valor principal para impedir esto. ¿Qué nos puedes decir de este concepto? Como explicó el profesor San Martín anteriormente, la diversidad está bien definida. Yo lo que quiero hacer unos ejemplos de lo que es diversidad en lo que yo me he encontrado cuando entré aquí a España con mi familia, entre todos hemos podido incorporarnos, hemos podido intercambiar, tener experiencia, convivir, casarse, relacionarse con personas de otras nacionalidades. Es decir, en el caso personal mío, bueno, mi hijo está casado con una española y mi hija con un danés. Hemos tenido una convivencia muy de respeto, de admiración, de amor, de cariño, y al mismo tiempo hemos podido intercambiar culturas, religión, comidas, música, y todo eso en un marco de un Estado de Derecho o de democracia. España es un país que tiene una tradición migratoria, una tradición de diversidad muy social y por diversidad étnica, y por lo tanto se presta mucho, y sobre todo Alicante se presta mucho a que existan las condiciones para tú poder adaptarte a este sistema. O sea que la integridad, digamos la integridad no, pero supongo la manera de adaptaros vosotros a lo que viene siendo una cultura completamente diferente, en cierto modo, ha sido muy difícil desde el principio, porque ¿cuántos años llevas aquí ya en España con nosotros? Bueno, yo 12 años, pero 12 años. He estado en otras ocasiones. Empecé a venir a España desde muy temprano, pero no a radicar. Pero la diferencia no está propiamente en España con relación
a los latinoamericanos. España con relación a los latinoamericanos tiene una tradición histórica que es muy similar. Tiene el idioma, tiene la cultura, tiene la religión, tiene la comida, tiene la música, varía, pero tiene también una música muy en relación con la música cubana. Tiene las tonalidades musicales cubanas tienen también parte de la génesis española. Por lo tanto, no ha sido muy difícil. He tenido también en mi asociación de otros países. Perdón, pero es muy importante la asociación de inmigrantes que estás desarrollando y estás llevando a causa, que nos indica esa diversidad, ¿no? Como tú también ayudas a muchas personas, ¿no? A que entiendan estos valores. Tenemos un promedio de unos 50 miembros. En su gran mayoría son todos los miembros están mestizos. Bueno, hay miembros españoles que están allí, otros que están casados con cubanos de Finlandia, de Francia, de Suiza, de España, por supuesto, de Alemania, de Inglaterra. Nuestra asociación es una asociación de mucho mestizaje. Allí prácticamente, incluso lo ven los niños que participan en actividades, porque ha sido así. Y la convivencia es esa. Bueno, un día uno trae un plato de comida, otro trae por la música. Nos compenetramos de diferentes maneras y respetamos las características propias que puede existir en cada persona y en cada país. A ese tema quería preguntarte en especial, el tema de la convivencia, ¿no? Porque al fin y al cabo, el que convivan diferentes culturas juntas, esto lleva una serie de ventajas, ¿no? Que hoy en día se puede transmitir a la sociedad. ¿Qué ventajas podemos localizar en este tipo de convivencias? Mira, si vamos a hacer, una de las ventajas que yo le veo es los idiomas. Que si tienes que comunicarte con una persona que otra, podemos decir, de otro idioma, es anglófono, es francófono, es de origen árabe, tienes que empezar a conocer su lenguaje, su idioma, para lo cual poder intercambiar con ellos, conocer cómo piensan, qué es lo que les gusta, no cometer ninguna indiscreción en cuanto a hay cosas que son propiamente de ademanes o de tocar a la persona. Eso puede ser también una de las cuestiones que en la sociedad no se da cuenta. Si o dicen una frase o si cruzan el pie, empieza ya a ver que hay personas que conviven, pero con ellas hay que llevar también cierto cuidado. Y eso te da ser una persona polifacética y poder adaptarte a cualquier sistema y a cualquier persona. Se gana mucho. Lo decía el profesor San Martín anteriormente, la diversidad hace que las personas nos sentamos más grandes, más humanos, porque nadie quiere a una persona si no la conoce. Entonces, a partir de ese momento que tú tienes gente que te empieza a conocer nueva, empieza a querer más, te hace más humano, te hace persona de más mundo. ¿Y por qué crees tú que existe a lo mejor tantos impedimentos para que se produzca esa integración? Porque hay, como vemos, muchos prejuicios hoy en día, simplemente porque una persona ya puede cometer un acto criminal, ya catalogamos quizás a todo el tipo de sociedad. ¿Y por qué esos prejuicios? Hay una situación que se llama ignorancia, en primer lugar. Hay una ignorancia que cuesta mucho poder erradicar. Y la otra cuestión que puede suceder es que los medios de difusión, los medios de comunicación, también tienen ellos que actuar de forma tal de poder ayudar al resto. Hay un factor en estos aspectos que es la educación. La educación tiene que incluir algunos de los temas de la integración, de la diversidad, del racismo, de la xenofobia, en temas que se puedan discutir desde muy pequeño, de edad muy pequeña. ¿Por qué motivo? Porque el padre o la madre que tenga un hijo, vamos a suponer de clase media, lo llevan a contextos de esa misma clase. Y en esos contextos, ese niño o esa niña no ve personas, no conoce que haya personas de otras tonalidades, de otra forma, que pueden ser también tan amenos, tan simpáticos o tan atractivos como los que ella conoce, o quizás más. Pero cuando no hay ese contexto de diversidad, ese niño se crea, o esa niña se crea en ese ambiente y luego le cuesta trabajo integrarse en otro. O sea que partimos que principalmente tenemos que prestarle mucha atención a lo que es esta nueva generación que está creciendo de niños y niñas, que al fin y al cabo
partimos de que el problema puede ser directamente la educación que estamos impartiendo a nuestros hijos. Sí. Y tenemos que ver la manera de hacer mucho hincapié ahí, ¿no? De solucionar eso. En la escuela primaria, yo soy de la opinión que se debe dar una asignatura que sea inmigración, diversidad o un tema de ese tipo, de forma tal de que el alumno visualice, no solamente visualice a una determinada región como una región pobre de miseria, porque hay en esa región personas intelectualmente bien preparadas, hay en esa región profesionales muy bien preparados y hay en esa región una cultura que quizás es más antigua que la cultura que conocida por ti. A Europa le hace falta, necesita la integración, porque Europa tiene unos índices de desarrollo en cuanto a la maternidad muy bajos, tiene unos índices de envejecimiento muy altos. Y para poder sostener un sistema con este alto índice de consumo, tiene que tener una inmigración ordenada, una inmigración integrada, una inmigración que sea bien aceptada. Sí, porque encontramos muchas veces, incluso en las propias ciudades, como exclusiones, donde barrios donde se aglutina. Entonces el local tiene que aceptar al inmigrante y el inmigrante tiene que aceptar al local. Ahí es donde viene el problema de la... Y quizás uno de los mayores hándicaps que podemos encontrar principalmente es el hecho de la religión, porque la religión hoy en día como que se lleva también muy al extremo. Entonces, el hecho de España es un estado confesional, directamente sabemos que no favorece ninguna, pero al mismo tiempo intenta combinar todas. Pero ¿y por qué la gente tiene tantos problemas con la religión? Mira, de las religiones que yo he podido observar que tienen menos integración son la religión musulmana. Las religiones africanas animistas se integran perfectamente, porque incluso hay algunas religiones animistas que han tenido metamorfosis y han aceptado religiones cristianas, católicas. Las religiones cristianas no católicas también se aceptan bien. ¿Qué pasa con los musulmanes? Los musulmanes aún tienen que o deben desarrollar allí ellos una transformación también religiosa. Porque cuando llegan a España, que es un estado confesional, pero que sí predomina la religión cristiana, católica, apostólica, romana, que aunque no está, pero la Constitución lo establece como la religión primaria española, cuesta mucho trabajo. Ellos tienen un concepto de la mujer muy discriminatorio y viene siendo dado por la religión. Creo que nuestra religión tuvo la suerte, podemos decirlo así, que tuvo unas reformas, el código religioso tuvo una reforma y esto ha hecho posible que España sea confesional, que no sea un país religioso, y otros países son laicos ya confesionales en la Unión Europea. Y por lo tanto, pero ahí no está la situación más difícil. El problema es religioso, porque el código del Corán tiene el religión, el código político, el código jurídico. Y esas cuestiones tienen para la integración. Si el inmigrante musulmán pone de su parte y entiende que la sociedad de acogida no concibe a la mujer como un objeto de segunda mano, no concibe que la sociedad occidental toma alcohol. Yo en caso de la droga no estoy de acuerdo que haya, pero bueno, algún día tendremos que luchar contra la droga. Ellos no la consumen aparentemente. Cuando tú entras ya a sus barrios, a sus casas, sí la consumen, pero hacen gala de que no hacen todo eso, o sea que tienen un proceso muy fuerte de doble moralidad. Pero la religión occidental es una religión muy abierta, que aspira a tener casi, se puede decir, una libertad 100%. Y eso con la religión musulmana, sobre todo, porque yo digo, las animistas, las asiáticas son muy respetuosas, por ejemplo, la budista es muy respetuosa, y ellos se mantienen más bien fuera del sistema, pero ahí está la... Y toda esta gente, por ejemplo, que lo que hablamos, ¿no? Que quizás no tiene esa oportunidad para acceder a esa famosa clase media que entendemos hoy en el mundo y que directamente vive un poco en condiciones precarias, que al fin y al cabo
como que se autoexcluye de esa gente que me has comentado al principio, es decir, voy a un nuevo país y directamente, como ya no me terminan de aceptar, ya me empiezo yo a autoexcluir. ¿Cómo podemos combatir eso? Porque recordemos que, como bien hemos dicho, eres experto en política ambiente y toda la historia. Entonces, entendemos que si emigran hacia otros países es por la necesidad que tienen de buscar nuevas oportunidades, porque quizás en sus países se ven un poco en situaciones críticas. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esa condición? Mira, hay un elemento que es el medio ambiente, que todos lo decimos, pero cuesta mucho poderlo interpretar bien, que juega un papel en estos momentos prioritario en los conflictos sociales y políticos de los estados. Se ha comprobado que cuando hay graves crisis ambientales, como escasez del agua, comienzan a haber conflictos sociales. Eso está como indicadores que muchas veces no se aprecia, pero los conflictos sociales tienen hoy en día un factor ecológico, un factor medioambiental. Y por eso directamente la gente busca esa nueva oportunidad. Y ahí donde están los conflictos, que son guerras, conflictos bélicos, y están los conflictos migratorios, esa oleada migratoria que hay aquí en estos momentos a Europa, fundamentalmente de Siria, por los conflictos que tiene Siria. Pero esos conflictos de Siria, independientemente de lo que pueda haber sucedido, fue producto de una gran escasez de agua y luego de un mal proceso en la producción de trigo y otros cereales. Entonces, al final aumentó el precio del trigo y el pueblo empezó a tener desconfianza y apareció. Pues independientemente de lo que nos dicen del problema étnico y de tribus que puede existir en muchos países. Creemos que principalmente una de las bases para poder afrontar esta situación a nivel mundial es darle más importancia a la cultura, formas de relacionarnos, intercambiar conceptos, enseñanzas que al fin y al cabo nos lleve a todos al respeto mutuo. Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se caracteriza por la forma en que se incorpora esos elementos. Humberto Eco. أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت. Para los fundamentalistas, muchos de los problemas del mundo árabe actual son achacables al abandono de la fe islámica. La solución para ellos sería volver a las fuentes de la fe y eliminar todas las deformaciones provenientes de siglos de decadencia. El fundamentalismo islámico radical se ha convertido en una realidad que preocupa a muchos países occidentales, en su mayoría cristianos. Bueno, pues nada, estamos aquí con Francisco Javier Castro. Lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad, concedernos estos minutitos de compartir un poquito de conocimientos. Y al fin y al cabo, bueno, también decirte que es un placer tener a un licenciado de la Universidad de Granada en filosofía, experto en criminología, en seguridad pública. Y bueno, si nos quieres comentar algo un poquito más sobre ti. Nada, en primer lugar, gracias a vosotros por el rato, ¿no? Por la oportunidad de poder charlar sobre este tipo de temáticas tan importantes, por hacerme partícipe de este proyecto. Y nada, decir que soy investigador del Centro Clínica para el Estudio y Prevención de la Delincuencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y en el que, además de investigador, también soy docente en el Máster de Análisis y Prevención del Crimen. Y bueno, en el caso, por ejemplo, que más se relaciona con nuestra temática, imparto algunas sesiones sobre terrorismo yihadista, especialmente en la SAUNEX. Sí, porque al fin y al cabo es lo que vamos a tratar contigo ahora. Claro, es una cosa muy importante que tenemos que ver. Entonces, pues nada, un poquito se trabaja un poco esta temática desde la docencia, desde la investigación y desde el análisis científico y filosófico de la problemática. Pues nada, aprovechando ya que es eso que hemos venido a compartir contigo, este mundo del terrorismo yihadista. Al fin y al cabo queremos que nos introduzcas un poquito lo que viene siendo la cultura del Islam, ¿no? Porque sí que sabemos que, bueno, pues con tu trabajo y toda la historia que desarrollaste en su día, sí que nos puedes hablar un poquito sobre esta cultura, así que... Bien, bueno, yo no es que sea excesivamente un súper experto en la temática, pero sí que es cierto que cuando trabajas las cuestiones sobre yihadismo es inevitable tener que revisar también parte de la historia del Islam. Una parte mínima, pero una parte mínima que es súper importante. Entonces, ante la pregunta de ¿qué es el Islam?
Bueno, todo el mundo sabe de manera bastante genérica que el Islam es una de las 3 grandes religiones monoteístas, junto con el judaísmo o junto con el cristianismo, que nació en el siglo VII. El siglo VII como una especie de revisión, ¿no?, de toda la tradición teológica monoteísta previa y que se ha extendido hasta nuestros días y que, bueno, de hecho, tiene alrededor de 1.500 millones de creyentes, así que por eso... O sea, que es una gran evolución, ¿no? De las culturas y... Desde las primeras tribus hasta la actualidad ha habido un progreso enorme y además es una extensión a nivel global con que se convierte en una especie de religión global. Y aprovechando esta extensión global que nos habla, entonces, al ser una cultura que está tan expandida a nivel mundial, sí que nos puede aportar quizás a todo el mundo una serie de ventajas. Bueno, y seamos justos, tenemos que decir desventajas también, pero principalmente lo que buscamos es entenderla como una más, no tiene que ser diferente al resto. De hecho, en España no podemos olvidar nunca nuestras raíces también musulmanas. Bien, es cierto. Claro, la península fue un terreno árabe de progreso científico, de grandes matemáticos, de grandes filósofos. De hecho, no debemos olvidar que el mejor traductor de Aristóteles era Averroes, que era musulmán. Correcto. Entonces, cosas positivas, todas las que puede aportar una religión, una forma de pensar, y parte negativa, como en cualquier religión, siempre aparecen los denominados fundamentalismos religiosos, que son porcentaje muy pequeño, pero que igualmente es una cosa que se ha dado en cualquier tipo de fenomenología religiosa, y en el caso del Islam tampoco no ha salido... nunca se ha aislado, igualmente. Y con esto de los fundamentalismos y, bueno, al fin y al cabo esta pequeña porción de población que al fin y al cabo es lo que se orienta hacia estas ramas, es donde surgen esas malinterpretaciones, ¿no?, de la cultura. O sea, esas malinterpretaciones, ¿cómo las podemos ver hoy en día? Porque hay gente que habla mucho de la palabra del profeta es así y es así, y cada uno interpreta la cultura como quiere, pero ¿cómo podemos llegar a entender esa malinterpretación? O sea, bueno, en primer lugar, si queremos entender el fundamentalismo como fenómeno y el fundamentalista como sujeto, tenemos que entender que es un sujeto más de acción que de razonamiento. Es decir, nos encontramos ante una persona que apela más a estribillos, ¿no?, que a grandes razonamientos lógicos. Son también individuos, pero digo, fundamentalistas, además de todas las religiones, hay fundamentalistas políticos. No olvidemos la extrema derecha, la extrema izquierda. Correcto. Hay fundamentalismo científico igualmente. Y en el caso, por ejemplo, de la religión, lo que nos encontramos al igual es en un tipo de patrón de persona, por ejemplo, que busca una lucha constante contra el relativismo, contra cualquier otra forma de pensar, contra la monopolización del pensamiento. En definitiva, lo que encontramos es una persona, lo que nosotros llamaríamos una persona muy testaruda. Correcto. Y en definitiva una persona, por ejemplo, que lo que va a evitar es cualquier forma de diálogo. O sea, que podríamos decir que a partir de este momento es cuando podemos hablar ya de ese extremo. Es decir, podemos considerar a partir de este momento, cuando ya la persona empieza a actuar ya más por impulsos que por razonamiento, ¿podemos considerar ya extremista en este sentido, en el mundo de Islam, puede ser? Bueno, no lo sé. No lo sé decir, planteándolo así sería así de simple. No, pero nos encontramos, por ejemplo, que el fundamentalista es una persona que va a tener como 3 pilares fundamentales. Una, que va a pensar que lo que cree es la única forma válida de creencia. Es decir, mi principio religioso o mi forma de interpretar el mundo es la única forma de interpretar las cosas. Un segundo pilar es que una vez que sé cómo comportarme, que conozco cuál es la vía recta, eso se materializa en una conducta. Es decir, se materializa en una forma de comportarse que está avalada por esa creencia previa. Y si solamente hay una forma de interpretar el mundo, sale una forma de comportarse. Y si solamente hay una forma de comportarse, cualquier alternativa, que es lo que sucede en cualquier entorno multicultural, se rechaza. Se rechaza ¿cómo se dice? Como de calle, ¿no? Y por último lado, en último lugar, lo que sí que sucede es que aparece también una única manera de interpretar el mundo. El mundo se interpreta bajo una sola gafa, ¿no? Bajo un prisma que emite un único color y donde el resto se desdecha y ahí es lo que te comentaba. Claro. Como utilizar la palabra del profeta, ya es como, es lo que yo creo y es lo que dice él, y ya utilizo un poco esa excusa, ¿no? Porque al fin y al cabo es excusa. Bueno, de hecho el trasfondo es interesante. A mí, Nietzsche, por ejemplo, cuando Nietzsche era ateo, y él critica la religión desde el punto de vista de que la religión como que era una especie como de respuesta rápida a los grandes problemas, ¿no?
la religión aparece como eso, ¿no? La religión aparece un poco como respuesta al miedo a la muerte, ¿no? Todo este tipo de cuestiones trascendentales. Entonces, desde el punto de vista del fundamentalista, el hecho de apelar a que Dios dice las cosas de un determinado modo, a que Dios quiere que te comportes de un determinado modo, hace que el peso del argumento se dé en la autoridad de Dios. Y algo así como, sería traducirlo como, Dios no se va a equivocar, o sea, se va a equivocar cuando dice que hay que comportarse de algún modo o cuando dice que esta es la forma correcta de comportarse. Entonces, lo mejor que puede hacer por una cuestión como de economía del pensamiento es pues, simplemente guiarte, ¿no? Guiarte por la vía que Dios ha dejado en cualquier religión en sus escritos fundamentales, ya sea la Biblia, el Corán o lo que sea. La verdad es que llama la atención, ¿no? Claro. Esto y al fin y al cabo. Pero bueno, bajando un poquito ya de los cielos y un poquito volviendo porque por supuesto. La situación es muy interesante, sobre todo es un apoyo que tiene esta gente. Pero vamos a hablar un poquito más ahora ya de determinismo sociológico, es decir, la influencia que podría tener la sociedad en este tipo de gente, porque digamos que nosotros como sociedad tenemos un punto de vista sobre estos temas, ellos tienen otro particular, pero ¿cómo puede influir la sociedad en esta gente? Más o menos podríamos llegar por ahí a analizar esta situación. Lo plantea de una manera bastante interesante, hablando en términos de otros, o sea, de ellos, nosotros... Sí, quiero decir, al fin y al cabo, el fundamentalista va a tener unos objetivos, tiene unos ideales. ¿La sociedad cómo se puede tomar esto? Es decir, ¿cómo se lo llega a tomar? ¿Cómo le puede afectar todo esto? Claro, bueno, pues es sencillo. Si te mueves en un contexto en el que se fomenta la tolerancia, bueno, pues en principio a nadie le molesta que otra persona piense de otro modo o se comporte de otra forma. Desde el punto de vista del fundamentalista, solo hay una manera única de comportarse y entonces el choque aparece cuando aparece la diversidad. Y esto es lo que Huntington llamó el choque de civilizaciones, que era un poco la forma esa de que los conflictos aparecen cuando maneras muy distintas de entender el mundo, maneras muy distintas de definirlo, se contraponen. Y cuando, por ejemplo, no aparece el factor de la tolerancia. Vale. Y, por ejemplo, porque entendemos que hay muchas medidas antiterrorismo y toda esa historia, ¿podemos considerar que están fallando actualmente estas medidas? ¿Creemos que están fallando? Bueno, el tema depende del indicador que miremos, ¿no? Si fallar significa que si se da un acto, si se da un atentado, ¿ha fallado? Pues sí, entonces están fallando. Si comparamos, por ejemplo, la situación de Europa con la situación de países de Oriente Medio, no tiene nada que ver. Allí sabemos cada día en las noticias que todos los días en Palestina, todos los días en Irak, en Irán hay atentados y de hecho como que notan casi un poco igual porque ni nos alarmamos, pero en cambio pasa lo de Bruselas, pasa lo de París y es como que son cosas desgraciadamente muy lamentables, pero son casi anecdóticas si las comparamos con las de otros países. Entonces en términos absolutos, bueno, pues sí podríamos decir que están fallando. En términos relativos y comparativos, yo creo que se está haciendo muy buen trabajo. Vale. Y ya como para ir ya cerrando un poquito ya esta entrevista, sí que queríamos preguntarte en especial sobre, porque esta gente al fin y al cabo tiene sus ideales, pero luego vemos como hoy en día el mundo está muy interglobalizado, tenemos muchos accesos a internet, muchos medios de comunicación, vemos que también como estos grupos compran cadenas para poder al fin y al cabo fichar a esos militantes que al fin terminan trabajando para ellos. ¿Cómo podríamos influir en esos medios sociales o qué importancia hoy en día pueden tener? Porque si me preguntas, por ejemplo, ¿qué papel juega la globalización en la capacidad de la propaganda? No sé si me estás preguntando por eso. Sí, más o menos es por esa línea. Sí que es cierto que hay una problemática bastante grande acerca de hasta qué punto podríamos llegar a censurar determinados tipos de contenido. Y especialmente con Internet lo que vemos es que no es difícil encontrarse manuales para fabricar tus propias bombas en casa, no es difícil, por ejemplo, encontrarte un foro en el que se... como se alaba, por ejemplo, la gente que se inmoló, por ejemplo, en Bruselas, y no, por ejemplo, extraño encontrar lugares donde tú te puedas radicalizar por tu cuenta. Entonces, bueno, siempre aquí aparece el debate entre la seguridad y la libertad, y en el que, bueno, en principio nadie quiere ver coartadas sus libertades, pero sí que es cierto que nadie quiere verse en un entorno inseguro. Entonces, yo realmente no tengo una opinión respecto a eso, sería un tema de debate súper interesante y súper largo. Pero sí que entiendo que Internet, por ejemplo, ha facilitado muchísimo ambas cosas. O sea, ha facilitado dos cosas grandes. Una es
la tolerancia. O sea, de repente podemos solidarizarnos con colectivos que en principio no tenemos un contacto directo. Es decir, nosotros en principio con la gente de París no tenemos... Claro, no tenemos un acercamiento, pero cuando sucedió lo de París todo el mundo se ponía en Twitter o en Facebook mensajes de apoyo. Portadas, claro. Pero al mismo tiempo también Internet y todo lo que supone, o sea, todo lo que ha supuesto la globalización, Internet como un reflejo de la globalización, también ha dado la posibilidad de todo lo contrario, ¿no? De fomentar mucho el odio, fomentar, por ejemplo, la radicalización en casa y express. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque al fin y al cabo eso fomenta los prejuicios sociales que tenemos hoy en día, sobre todo. Hoy podemos encontrar muchas situaciones de ver cómo a personas, sencillamente porque llevan un burka o ya tenemos que mirar de diferente manera. Totalmente. Entonces... No, de hecho pasa una cosa ahí, el tema es que todo este tipo de prejuicios que muchas veces se tienen se cristalizan en política de inmigración. Lo estamos viendo constantemente y especialmente en Alemania se ha visto con movimientos como Pegida y grupos de este tipo, como lo que se va buscando es criminalizar a un colectivo al completo por las acciones de un individuo muy concreto. Es decir, colectivos enormes se ven estigmatizados por las acciones de un porcentaje mínimo. Entonces, claro, en el momento en el que cristalizan una política y desde el momento en el que desde el mismo gobierno se empieza a criminalizar determinados colectivos, la gente entiende que ese colectivo es peligroso. Y eso es el error. El error es pensar que la política como que refleja realmente la realidad que se esconde detrás. Que la realidad es que no debemos criminalizar a un colectivo por las acciones de unos pocos. No sé si... Sí, no, y la verdad es que tiene gran trascendencia quizás ya para cerrar ya esta entrevista es al fin y al cabo, si nos puedes dar tu opinión sobre, porque al fin y al cabo Community trabaja sobre la diversidad, queremos fomentar la principal solución queremos la diversidad, entonces queremos intentar a ver si entre todos podemos darle este significado al mundo, esta expansión de lo que para nosotros viene a ser la diversidad. Y si nos puedes ayudar un poquito para ti lo que podrías entender hoy en día como diversidad. Es difícil la pregunta porque... No, pero está bien. Es muy difícil la pregunta porque la diversidad pone muchas diversidades, pero a lo mejor en cuanto a diversidad cultural, a lo mejor de aceptarnos todos... No, pero diversidad yo creo que el enfoque que habría que darle desde entenderla como una especie de convivencia armónica. La diversidad es eso, ¿no? La diversidad es la capacidad que podemos tener los seres humanos porque además estamos como programados para ser sociales. Entonces el hecho de ser sociales como que implica la necesidad de ser tolerantes con los demás, ser empáticos, no dejarnos llevar por el prejuicio y bueno, especialmente ya lo que tiene que ver con tener la capacidad como de tender la mano incluso a las personas que no consideramos nosotros, romper ese nosotros otros y generar una convivencia armónica en definitiva. Entonces no sé si la diversidad podría apelar a eso y ser alguna especie más como de concepto normativo, o sea, como algo a lo que aspirar que una definición como tal, ¿no? No lo sé. En Community consideramos que la base de todo esto como solución radica en la diversidad cultural. Aceptarnos todos por cómo somos y no por cómo nos gustaría que fuesen el resto es la clave. Es por ello que el trabajo social nos va a dar a entender este concepto un poco más claro. Como decía Peter Ferdinand, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Bueno, pues nada, estamos con María Jesús Asensi, profesora de la Universidad de Alicante. Actualmente también se dedica, está impartiendo una de las asignaturas de servicios sociales en la carrera de trabajo social aquí en esta universidad. Y bueno, si nos quieres ahí aportar un poquito más sobre ti, concretarnos un poquito más sobre lo que te dedicas profesionalmente, aparte de la docencia. Bueno, aparte de la docencia, como profesora asociada en la universidad, yo ejerzo como trabajadora social en un centro de menores y trabajo con familia, infancia y juventud. Ese es el nombre del sector en el que... Muy bien, porque al fin y al cabo la juventud es lo que buscamos en este tipo de conciencia, es que queremos llamar la atención principalmente a los jóvenes. Y aprovechando ya que estás metida en este mundo, bueno, lo primero es darte las gracias porque 10 minutitos que podemos compartir contigo siempre es interesante para todo el mundo. Y te queríamos preguntar principalmente pues, si nos puedes introducir un poquito lo que viene siendo el trabajo social, ¿no? Porque es un sector que al fin y al cabo nos llama mucho la atención. Bueno, el trabajo social es una profesión que tiene el encargo de promover el bienestar y el desarrollo personal de las personas, los grupos y las comunidades. Entonces, es una profesión muy práctica, basada en diversas teorías
de muchas disciplinas, pero fundamentalmente nos basamos en los derechos humanos y trabajamos para que estos derechos humanos se puedan ir desarrollando e implantando en la sociedad en la que estamos inmersos. O sea que llama la atención cuando hablamos de derechos humanos, de bienestar social, suena muy política, ¿no? Entonces, digamos que como que podéis tener cierta influencia, o de hecho la tenéis, en lo que es el desarrollo en un país de la política social. Mira, nosotros siempre hemos reivindicado que el trabajador social debería estar más presente en la elaboración de las políticas sociales, porque el trabajo social es una profesión en la que se puede decir de forma coloquial que trabajamos en la trinchera, ¿eh? Somos la primera línea de recogida de los problemas sociales que sufre o que padece la gente en ese momento. Entonces, los problemas sociales son los problemas que surgen dentro de una comunidad determinada, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos el papel de ser agentes de cambio para promover ese bienestar. Entonces, el trabajo directo con las personas nos lleva a conocer de primera mano cuáles son los problemas reales de las personas, de las necesidades. Entonces, pensamos que somos una profesión que podríamos perfectamente asesorar y bueno, pues... Y como no influir directamente en la elaboración. En las políticas sociales, ¿no? Porque tenemos quizá un conocimiento más real o más cotidiano de lo que son realmente los problemas sociales. Sí, la verdad es que eso sí que nos llama la atención porque es lo que tú nos estás comentando, el hecho de que nos podemos encontrar muchos casos de diferentes tipos de personas, diferentes situaciones familiares, económicas, culturales, y al fin y al cabo podríamos encontrar quizás un denominador común en todas ellas. No sé si como tal... A ver, el simple hecho de vivir en una comunidad ya hace que tengamos puntos comunes y denominadores comunes. Sí que es verdad que con las personas que presentan más conflicto en su vida suelen tener como denominador común la exclusión, que es un término que se puede... Bueno, es muy amplio, ¿vale? Pero la exclusión es un problema social estructural. Quiero decir, la propia estructura del sistema nos lleva a la exclusión de las personas o grupos con determinadas diferencias dentro de un mismo sistema, ¿vale? Entonces, el denominador común, la exclusión, entendiendo la exclusión como la dificultad de llegar a los recursos por igual, ¿vale? De todos grupos, personas y comunidades que conforman una sociedad. Y evidentemente cuando entendemos esa exclusión tenemos que, quizás como contraparte de este término, podríamos hacer una integración social. Quiero decir, la importancia de la integración social que tenemos hoy en día, ¿por qué al propio humano le cuesta tanto quizás quitarse tantos prejuicios hacia ciertas personas, ciertas culturas y directamente... No sé si por ahí nos podrías dar un poquito... Es difícil responder porque claro, son muchas opiniones, pero la integración social, o sea, ¿cómo podríamos promover esa integración social en un país? Porque es difícil. Es difícil, es complejo porque hay que respetar mucho la diferencia entre todos nosotros, ¿vale? Pero tiene que ser un respeto hacia esa misma diferencia para lograr la integración, para erradicar la exclusión, en definitiva, ¿no? Entonces, uno de los encargos que tiene el trabajo social como agente de cambio de la sociedad es, respetar las diferencias de cada uno para llegar a una sociedad cohesionada, ¿vale? ¿Qué significa una sociedad cohesionada? Bueno, pues yo la entiendo como un grupo de personas, grupos o comunidades que eligen vivir de manera conjunta, pero respetando no solo sus diferencias, sino unas normas comunes que hace que todo el mundo pueda funcionar o ser funcional en esa sociedad, ¿vale? Sí, entonces, es importante respetar las normas comunes de convivencia, pero es muy importante respetar las diferencias individuales. Las diferencias que tenemos, exactamente. A nivel... Entonces, el trabajo social se encarga en su ámbito comunitario, de trabajo comunitario, el promover y prever las posibles dificultades en esa integración. No somos los responsables últimos de realizar la integración, pero sí de favorecer que esas personas y grupos encuentren lugares y puntos comunes donde puedan dejar de lado las diferencias que los desunen y encuentren las diferencias que al final los llegan a unir. Sí, la verdad es que es una cosa que nos cuesta entender, es que es muy complicada porque, digamos,
no es renunciar a tus valores, a tus pilares, pero al No. fin y al cabo es lo que tú dices, ¿no? Llegar a todos a un consenso, decir, hey, estamos en comunidad, somos sociedad, tenemos que respetarnos, la verdad es que sí. ¿Y qué te queríamos preguntar un poquito más, también más detalladamente? Porque tú ya sabes que Community trata, aparte de, bueno, la integración social, tocamos estos temas, pero hablamos principalmente de lo que viene es el extremismo, ¿no? Sectores radicales, sobre todo queremos llamar la atención a los jóvenes, como ellos tienen la capacidad de cambiar ahora mismo el rumbo hacia el que estamos, por desgracia, un poco encaminados. Y queríamos preguntarte si a lo mejor podríamos encontrar también algún tipo de relación en el que el trabajo social podría llegar a contribuir a que ese extremismo en cualquier sector, ya político, cultural, religioso, no se produjese. ¿Se podría poner algún tipo de solución, de mecanismo para...? El trabajo social es una de las partes de la solución, no es la solución No, está claro. al extremismo, ¿vale? Porque una de las características que define el trabajo social es el trabajo en equipo. Tiene que ser un trabajo multidisciplinar, ¿vale? Para llegar a planificar y poder organizar algún programa, proyecto, actividad que uniendo todas las energías, ¿vale? Puedan llevar a un desarrollo de esa comunidad, ¿vale? Entonces, el extremismo efectivamente es un mal que tenemos un poco agudizado de más últimamente, ¿eh? Y yo creo que el trabajo social puede hacer su aportación desde la prevención y desde el campo de la educación, en definitiva, ¿eh? Yo creo que gran parte de la solución a problemas como los que planteas vienen desde bien pequeñitos, ¿no? Desde la base, quizás. Depende mucho de la educación. Una educación que propicie la empatía o que trabaje la empatía de los niños o de los jóvenes, que haga ver que las diferencias suman y no restan y no limitan, sino que suman, bueno, pues yo creo que es el inicio de la solución. Yo la solución, la verdad es que no sé deciros. No, está claro, porque eso es cuestión de todos. Pero intuyo que es una solución que debe consensuarse y que debe empezar desde el inicio, desde la educación de los niños pequeños y de los jóvenes. Eso es lo la verdad es que es una cosa que tocábamos nosotros mucho con el tema de la educación. Y al fin y al cabo es eso, porque los niños son las futuras generaciones que al fin y al cabo, bueno, nos van a terminar representando a nosotros. Y nosotros tenemos ahora mismo la capacidad de cambiar también un poquito en el sentido de educación y sobre todo, bueno, con políticas sociales, como tú bien has dicho al principio de la entrevista. Y ya para ir finalizando, porque principalmente ya queremos definir también el término diversidad. La diversidad como tal la podemos conocer de diferentes aspectos, pero sí que nos interesa desde un punto de vista profesional quizás y, ¿por qué no también social, lo que tú vives día a día? ¿Qué significaría diversidad para ti? ¿Qué es lo importante o cuál es el mayor matiz que podrías destacar? Mira, yo creo que la definición de diversidad es riqueza, directamente. Si tenemos que buscar algún sinónimo, yo diría riqueza, porque la diversidad significa que cada uno de los miembros de una sociedad aporta diferencias, muy importante. Aporta y suma, en definitiva. Entonces, lo que hace que se mueva, que se desarrolle y que avance una sociedad es la energía que aportan los miembros de esa sociedad, ¿vale? Entonces, cada uno en su diversidad aporta un tipo de energía distinta, con lo cual llegamos a una sinergia grupal que hace que avance la sociedad. Si limitamos y restamos, porque tú no eres igual a mí, se empobrece, la sociedad se empobrece. Con lo cual, yo creo que la diversidad es una palabra clave para el desarrollo y la erradicación de la exclusión, del extremismo, de la marginación, de la pobreza. Quiero decir, es todo lo contrario, la diversidad enriquece y es la riqueza que contiene una sociedad, es un activo de la sociedad. Si no hay diversidad, no hay sociedad sana. Con la que vivimos día a día. No hay sociedad sana ni sociedad que se desarrolle. O sea que... Pues sí. Pues nada, la verdad es que principalmente queríamos tratar contigo ese tema porque sabemos que, bueno, pues el mundo del trabajo social es muy importante, a pesar de que luego tengamos nuestros conflictos con otros sectores, que eso siempre van a suceder. Siempre. Pero bueno, también entendemos que es lo que nos hace falta hoy en día, un poco de concienciar a los jóvenes a raíz de esto, ¿no? De la diversidad, y es un gran concepto, como has relacionado, un término que quizás a lo mejor si lo aislamos y decimos riqueza, ya lo asociamos al dinero, cuando en verdad tiene que ser una riqueza, digamos, más abstracta. Claro, más es una riqueza social, Exacto. Es un activo de la sociedad. Y la verdad es que ha sido maravillosa esa definición. Así que nada, de verdad, muchas gracias y nada, ha sido un placer. Igualmente.
No nos limitemos a pensar que somos simples sujetos que no tenemos capacidad para cambiar las cosas. Sí que es verdad que los gobiernos podrán crear todas las medidas necesarias con tal de intentar poner freno o al menos controlar esta situación de radicalismo. Pero recordar que el día a día, en casa con los hijos, en las escuelas, por la calle, en el trabajo, en cualquier lugar, tenemos la oportunidad de ser mejor haciendo que todo el mundo sea igual. Tenemos que madurar y dejar todos los prejuicios sociales a un lado y creer más en que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Todos somos community. Thank you.